buenas tardes a todas las personas que se están uniendo mediante la plataforma Zoom Meetings y a los que nos acompañan mediante Facebook Live. Una vez más, Binatural Solution espera que todos se puedan encontrar muy bien de salud. No bajemos la guardia y sigamos cuidándonos, protegiéndonos con la mascarilla correctamente y también con nuestra careta, y acatemos las órdenes del gobierno. El día de hoy, viernes 23 de abril, continuaremos con el ciclo de capacitaciones, principales problemas fitosanitarios en el cultivo de banano de la región Piura, con el tema de Fusarium oxysporum. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Mari Castro. Ella es analista de sanidad e inocuidad de productos agrícolas del SENASA Piura. Queremos darle la bienvenida a la ingeniera y agradecerle por su tiempo en brindar esta capacitación que será muy provechosa para todos los participantes. Ingeniera, ¿puede presentar su pantalla? Ya, buenas tardes con todos. Tengo un problema ahorita con la cámara. Bueno, yo me voy a presentar. Buenas tardes, yo soy la ingeniera María Castro Sánchez, analista de sanidad e inocuidad de productos agrícolas del SENASA Piura. Entonces, la tarde de hoy pues vamos a conversar sobre el tema pues que tenemos actualmente con el primer brote reportado aquí en el Perú de Fusarium oxysporum, especie cubense, raza 4 tropical. Quisiera saber, ¿sí me están escuchando? Sí se escucha, sí. Ok. Como les iba indicando en la presentación, la importancia de esta plaga, como ustedes ven, genera o ocasiona grandes pérdidas a los sectores bananeros, porque produce la mortalidad de toda la planta y generando por esto, como aparece en la figura de la derecha, pues las pérdidas de nuestro producto, de nuestros frutos. A manera muy general, como taxonomía, podemos decir que este hongo pertenece al reino fungi, a la familia, al orden Hippocreales, al género Fusarium, especie Fusarium oxysporum, de la forma cubense, forma especial cubense. Este hongo, este patógeno, tiene 3 tipos de razas. Actualmente la que tenemos en este brote aquí en Perú es de la raza 4 tropical, porque se da en países tropicales, trópicos, y abarca una mayor cantidad de variedades. Si vemos aquí una distribución de esta especie a nivel mundial, cómo se ha venido desarrollando y las razas que se han presentado en los diversos países. Solamente a nivel de América del Sur, nosotros habíamos tenido casos de raza 1 y raza 2, ya a partir del ingreso de esta enfermedad en Colombia, y ahora actualmente pues en el Perú, en el sector de Chocán, de la provincia de Quereco. Distrito de Querecotillo, hemos tenido el primer brote. ¿Cómo es esta marchitez en las musáceas? ¿Cómo es el ciclo de la enfermedad? Podemos observar en este esquema el ciclo de la enfermedad. Fusarium oxysporum, ¿cómo es el ingreso de este patógeno hacia nuestras plantas de banano? Podemos ver, tenemos que estas micro y macroconidias y clamidosporas van a ingresar a través de las raíces de nuestras plantas. Luego estas se van a ir y se van a descansar en el suelo también y en hospedantes alternativos como las malezas. Estas clamidosporas, en esta parte, van a germinar estimuladas por exudados de las raíces y los tubos germinativos que penetran en las raíces de los bananos. Ya a esta parte, en la parte C, como podemos apreciar, FOC ya va a crecer a través de la corteza hasta la epidermis y el micelio va a ir invadiendo el sistema vascular.
hasta el momento, ustedes como pueden apreciar, no se ve una sintomatología externa. Todo está ocurriendo internamente en la planta. Estas, en la toma D, como podemos apreciar, estos conidias y estas clamidosporas se han ido desarrollando. Ya podemos ir viendo necrosis y aquí comienzan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, que es el amarillamiento que se da en hojas viejas. Esta sintomatología nosotros la vamos a ir viendo conforme vaya haciendo mi exposición. Por eso solamente es manera de esquema para poderles visualizar bien cómo se desarrolla esta enfermedad. Entonces, aquí vemos que ya en la figura E, ya este patógeno ha colonizado, ya ha destruido ya los tejidos vasculares, provocando ya un intenso marchitamiento. Ya no solamente vemos la marchitez en hojas viejas, sino también en hojas jóvenes. Hasta que se produce, ya la planta infestada muere y la planta seguidora hija ya empieza a presentar sintomatología. Y ahí es donde de nuevo empieza el ciclo de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para esta epidemiología por Fusarium oxysporum? Un hongo del suelo, cualquier tipo de factor, sea biótico o biótico, que va a mover suelo, va a diseminar esta enfermedad. Como tenemos, por ejemplo, aquí sean los tractores, los vehículos que transportan la fruta cosechada, los mismos materiales de siembra, los animales que pueden transportar partículas de suelo en sus patas y poder ir dispersando ese patógeno de nuestra plantación. También tenemos que los trabajadores, las herramientas que se utilizan, por eso que hablamos mucho del tema de desinfección de materiales y herramientas y desinfección del calzado de las personas o vehículos que ingresan a las plantaciones. También podemos decir que el agua también es un factor que va de alguna manera dispersar también este patógeno. Como podemos observar aquí en esta fotografía, observamos plantas enfermas que están muy cercanas a las tomas de agua. Prospección y monitoreo. En esta fotografía tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos. Debemos saber qué estamos buscando. ¿Qué podría, esta sintomatología que presenta nos puede dar un indicio? No necesariamente tenemos la certeza de que el ataque es de Fusarium a través de, pero ya nos puede dar un indicativo por el amarillamiento que vemos en las hojas de este brote o de esta planta, que podríamos tener problemas. Aquí, como se ve, hay otra toma, plantas sanas alrededor que no presentan sintomatología, pero ya tenemos un brote que podría presentar Fusarium oxysporum. Esta es una sintomatología interna, como ustedes pueden apreciar, amarillamiento en los bordes de las hojas hacia la nervadura. Aquí vemos otra toma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta prospección y esta detección? A través del sistema de vigilancia. La vigilancia va a ser un factor primordial para, de alguna manera, contener la dispersión de este patógeno. Entonces, esa vigilancia podemos hacerla a través, como se ven en las imágenes, nos vamos a ayudar de repente de drones, del mismo monitoreo en campo que vienen realizando los productores, los técnicos de campo, de las asociaciones. Entonces, eso nos va a ayudar a poder monitorear y controlar la dispersión. Entonces, vamos a colectar información, vamos a analizar esa información registrada y vamos a hacer un mapeo luego para determinar las alertas. ¿Cuál es la sintomatología? Es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer esa sintomatología externa, en algunos casos también interna, que vamos a poder observar,
para poder determinar si es fusario o es otro tipo de enfermedad que ataca nuestras plantaciones. Pero definitivamente lo que nos va a indicar o nos va a dar el diagnóstico certero es la toma de muestra de brotes o plantas enfermas y llevadas a laboratorios oficiales. En el primer brote que se ha dado en el sector de Chocán, las muestras fueron llevadas al laboratorio de Senasa en Lima para que se haga la identificación y se determine si era el ataque de Fusarium oxysporum y de qué raza era nos estábamos encontrando al momento de tomar la muestra. Como ustedes pueden apreciar aquí, presentamos un amarillamiento. Aquí son fotografías que tenemos de otros países donde se presentó esta enfermedad. Tenemos Taiwán, Vietnam, Corupa, donde ustedes pueden observar el amarillamiento que se presenta en las plantas. Empieza con como les decía, de las plantas viejas, de sus bordes amarillos, empieza de los bordes hacia la nervadura. Aquí vemos ya en esta toma de Vietnam ya presenta mayor grado de infestación en la planta por Fusarium. Y en esta tercera en Corupa también. Como ustedes pueden ver, también un signo que nos podría indicar también es el doblamiento de las hojas viejas del peciolo hacia el suelo, que dan la forma o característica de un paraguas. También tenemos dentro de la sintomatología externa lo que llamamos el síndrome de hoja verde, que no necesariamente toda la hoja está amarilla, presenta marchitez o amarillamiento, sino como ustedes ven todavía son hojas verdes, pero ya empezaron con el doblamiento de sus hojas. Y luego el amarillamiento típico. Aquí también tenemos otras fotos donde podemos apreciar que debido a la presencia de Fusarium y a los daños que se están haciendo ya a nivel vascular, hay una detención del crecimiento de la hoja bandera. Aquí en la figura central podemos observar también que los racimos no llegaron a formarse debido pues a la necrosis que ya debe estar presentando el pseudotallo en esta planta. En la fotografía de la derecha podemos también observar un amarillamiento, las hojas dobladas, que nos dan indicativo de que estamos tratando con Fusarium oxysporum. Esta toma también podemos ver ya grados de infestación más fuertes hasta la total muerte de la planta. Es un poco raro ver sintomatología en plantas jóvenes. Generalmente son en plantas madres que nosotros observamos esta sintomatología externa. Pero también pueden haber casos donde se podamos observar en plantas jóvenes, plantas que fueron sembradas y que ya venían con la enfermedad. Entonces, es muy importante el material de siembra a la hora de sembrar, que tener la seguridad y la certificación de que son plantas sanas. Otra sintomatología externa podría ser también la rajadura o agrietamiento del pseudotallo a nivel de base. Esta característica no necesariamente se da en toda la sintomatología de Fusarium. O sea, no necesariamente todas las plantas deben presentar un agrietamiento. Hay plantas que no lo presentan, pero tienen Fusarium. Entonces, esto va a depender de varios factores que pueden ser las condiciones del suelo, el tipo de variedad, el grado de infestación. Entonces, aquí también tenemos la sintomatología interna de esta enfermedad. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos un pseudotallo, el cual ha sido cortado. Tenemos dos tipos de corte, uno longitudinal y otro transversal. Aquí ya podemos ir viendo la necrosis de
la necrosis que se viene presentando por este patógeno. Y conforme va avanzando, pues va necrotizando, por lo tanto va impidiendo el ingreso de nutrientes y agua a nuestra planta hasta que se produce la muerte de la planta. Aquí en este corte transversal podemos empezar que empieza el daño de afuera hacia adentro y empieza con unas pequeñas manchas rojizas, las cuales van, conforme va aumentando el daño y la severidad, se van tornando más oscuras hasta llegar a estar completamente en una coloración marrón oscuro. Aquí también podemos observar un rizoma sano de una planta sana y rizomas ya infestados con Fusarium oxysporum. Sintomatología comparativa. Podría decirse que de repente a la hora de evaluación podamos confundirnos con algún tipo de enfermedad por el tema del amarillamiento de sus hojas. Entonces que podríamos tener algún tipo de confusión. Aquí les voy a presentar algunas tomas para de alguna manera determinar o diferenciar esta sintomatología. Generalmente, por ejemplo, como vemos aquí en Fusarium, empieza con el amarillamiento en las hojas viejas, en los bordes, mientras que aquí en Erwinia vemos que el amarillamiento se presenta para hacia todas las hojas, tanto hojas viejas como hojas jóvenes. También vemos el pseudotallo también se puede apreciar, de repente ya comienza a presentar, se oscurece. Aquí a nivel de un corte transversal y longitudinal y transversal del pseudotallo, podemos apreciar la necrosis en este lado. Esto es Fusarium, como ustedes ven, y esto es Erwinia. Muy diferente la necrosis para estas plantas de banano. Entonces podríamos diferenciar muy fácilmente el ataque de una y otra enfermedad. Aquí tenemos también la sintomatología por Fusarium en moco. El amarillamiento, como vemos en moco, lo está presentando en la hoja bandera, mientras que Fusarium sigue, como les indicaba, en los bordes. Aquí también tenemos otra característica, la coloración al momento de hacer un corte transversal de Fusarium y moco. Y Fusarium presenta siempre una consistencia seca, mientras que moco presenta una consistencia acuosa, como ustedes se puede observar. Entonces es más acuosa a la hora de hacer el corte. Y como se pueden apreciar, las manchas también no son tan oscuras. Y si nos referimos a fruto, en Fusarium los frutos salen de plantas que hayan podido tener racimos y frutos, pues salen sanos, no presentan ningún tipo de problema. En moco sí, como ustedes pueden ver, los frutos, racimos, peciolos, están completamente necrotizados, están dañados. Esta, bueno, es una toma de una plaga que ataca en la selva, que es el suri, que es Casniomera licus, que también genera pues la marchitez de la planta. Y se mantiene Fusarium, como siguen viendo, el tema del doblamiento de las hojas en forma de un paraguas. Ahora, nosotros aquí tenemos fotografías de plantas de banano de Cavendish, por ejemplo en Taiwán, Australia, Costa Rica y Brasil, y como podemos apreciar, tenemos aquí la raza 4, la raza 1 y la raza 2. La similitud entre sus síntomas es parecido entre las razas. La única forma de determinar cuál es el ataque o cuál es la presencia de qué tipo de raza en nuestra plantación es a través de un análisis de laboratorio.
O sea, tenemos que tomar una muestra, o sea, si nosotros vemos esta sintomatología, no podríamos determinar que sea pues raza 4. Solo el análisis de laboratorio nos va a confirmar el diagnóstico de fusario. Entonces, muy importante para nuestra economía del país y de la región, de que debemos cuidar y contener esta enfermedad. Nosotros abastecemos tanto al mercado nacional, también al mercado internacional a través de nuestras exportaciones, y también la parte de nuestros plátanos, también que se ven afectados por fusario y con la producción de chifles. Entonces aquí, a manera muy general, bueno, les indico pues algunas características del área de cultivo que tenemos según datos del 2016, que tenemos un área de cultivo en el Perú de 160.646. Tenemos exportaciones que superan para el 2017 superaron los 149 millones. Entonces, la mayoría de nuestros productores también son pequeños, que tienen un promedio de 0,25 a 2 hectáreas. Como cadena productiva de banano, estamos viendo que tenemos un aproximado de 8.500 productores, una área sembrada de 10.000 hectáreas, con un rendimiento de 21 a casi 26 toneladas métricas por hectárea. Entonces, tenemos un consumo per cápita de 41.4 para el Perú. Entonces, no solamente es tener en claro que el banano es para exportación, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una seguridad alimentaria, y de esto va a depender los ingresos que vamos a tener. Como estrategias de control hay muchas. Primeramente, tenemos que trabajar en los diferentes escenarios que se vinieron presentando a raíz del primer brote de Fusarium oxysporum, que fue la contención y el acordonamiento del área donde se produce el primer brote y la toma de muestras. Como pueden apreciar aquí, el personal técnico calificado para hacer esta actividad va al campo y va a sacar, en este caso ya se está erradicando todas las plantas que estaban en la zona del brote. Voy a avanzar para poder explicarles un poco cómo es que se hizo el muestreo y la toma de la muestra. Entonces, aquí también vemos, son 4 escenarios. Un escenario donde nosotros no tenemos la enfermedad. Esta es una parcela sana. Aquí es cuando ya presenta un brote de Fusarium. Tenemos aquí que ya se está dispersando, y aquí pues que completamente se dispersó la enfermedad. Entonces aquí lo básico que nosotros tenemos que hacer para poder contener esta enfermedad es trabajar con el tema de bioseguridad. Entonces, ¿y qué es bioseguridad? Pues es el conjunto de buenas prácticas para minimizar el riesgo de introducción de organismos dañinos a nuestra parcela. Entonces vamos a hacer todas esas labores de bioseguridad para evitar que ingrese. También debemos tener un manejo del cultivo orientado a la salud del suelo y la supresividad a Fusarium. Y otro también es la detección temprana y la erradicación de plantas enfermas. Entonces, para evitar la introducción de FOX, la exclusión, debemos elaborar e implementar planes de contingencia a nivel de parcela. También el manejo que nosotros le demos. Bueno, aquí ustedes pueden observar, para el tema de bioseguridad, es tener pediluvios al ingreso de nuestra parcela,
debemos tener bien en claro que debemos definir bien los puntos de ingreso a nuestro predio. Debemos controlar el ingreso y salida de personas. Este pediluvio pues nos debe dar la seguridad de que las personas que ingresen a nuestras plantaciones pues vengan pues limpias y salgan limpias. Como ustedes pueden observar, aquí este es un pediluvio muy pequeño, que no está, por ejemplo, lleno de tierra, no va a cumplir la función para lo cual fue colocado. También debemos proveer a ese pediluvio de una sombra a fin de que no se evapore el agua y el desinfectante para poder utilizarlo. También debemos hacer pediluvios que no sean, por ejemplo, en la foto del señor que va ingresando es un pediluvio demasiado pequeño, que no va a garantizarnos a nosotros la desinfección del calzado de la persona que está ingresando a nuestra parcela. Como pueden apreciar, por ejemplo, aquí hay una foto de una camioneta, un vehículo que está ingresando a la parcela. Aquí hay un pediluvio ya de concreto con agua y desinfectante para el ingreso de las movilidades a fin de evitar que pueda haber una contaminación hacia nuestra parcela. Algo que también se tiene implementado en casi varias empresas es al ingreso utilizar cal para la desinfección del calzado de las personas que van a ingresar. Entonces, la vigilancia. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a contener la dispersión de este patógeno. Entonces, la detección temprana va a ser clave. Si nosotros detectamos estos focos que puedan presentarse en las parcelas y los tratamos de contener, vamos a ayudar a que este patógeno no se disemine en nuestra región. La enfermedad es invisible por mucho tiempo, por ello es vital la importancia, por ello es importante la vigilancia. Entonces, nuestra vigilancia, debemos, al momento de hacer la prospección o hacer nuestra vigilancia, nuestro monitoreo, debemos tener la familiaridad con los síntomas, o sea, debemos familiarizarnos con la sintomatología de Fusarium para estar al tanto al momento de hacer nuestras evaluaciones en campo. Y lo que sí necesitamos es que coberturemos la mayor cantidad de área a evaluar, o sea, el ingreso del personal que hace los monitoreos debe ser variable a fin de poder tener mayor observación de las plantas y poder determinar si hay alguna presencia de una planta enferma. Entonces aquí vamos a anotar todos los detalles. Uno de ellos puede ser la dispersión de plantas que podamos tener sospechosas, verificar la variedad, los tipos de acceso que haya a esa plantación. Entonces también debemos anotar si es que observamos los grados de afectación que se pueden dar. Y definitivamente cuando esto debemos comunicar al SENASA de un posible brote de Fusarium que se pueda presentar en nuestra parcela. Entonces el SENASA está desarrollando o ha venido desarrollando reuniones informativas y capacitaciones con los agricultores a fin de que en los escenarios de cuando no teníamos la enfermedad, ahora se van a incrementar este tipo de capacitaciones y estas reuniones informativas a fin de pues contener la dispersión de este patógeno. Entonces, la primera incursión que se hizo cuando se detecta la enfermedad es y para la toma de muestras es acondonar el brote del brote infectado
y proceder a tomar la muestra. Entonces aquí lo que se va a realizar es una erradicación y contención. El plan de contingencia que se utiliza es erradicar, eliminar las plantas enfermas, fumigar el suelo infestado, evitar la dispersión y una bioseguridad extrema en la parcela donde fue detectado el brote. La erradicación de los focos de plantas infestadas puede ser hecha a través de fuego. Bueno, en otros países utilizan herbicidas, pero como nosotros contenemos banano orgánico, es difícil utilizar este tipo de productos. Entonces, actualmente en la zona donde tuvo el brote se ha utilizado urea para aplicar al suelo y a las plantas que fueron cortadas. Este es una imagen que puedo presentar de lo que se hizo en ese momento, es acondonar las zonas. Estamos trabajando con 3 zonas dentro de la parcela donde se inició el primer brote. Tenemos una zona A, que es la zona donde aparece. Al centro de esta zona está el primer brote. Entonces, aquí vamos a generar la primera zona a 10 metros del brote infestado. Entonces, a todos los lados generando un área de 10 por 10, en este caso 20 por 20. Esta zona es una zona que, como ustedes pueden observar, vamos a realizar una zanja que tenga 30 por 30 centímetros, 30 de ancho por 30 de profundidad. Luego, de esa zona A, vamos a delimitar a 15 metros hacia afuera para delimitar otra zona que le vamos a llamar la zona B o zona tampón o de amortiguamiento, la cual también se le va a hacer otra zanja también de 30 por 30. Y tenemos la zona C, que va a ser la zona de monitoreo o seguimiento para hacer vigilancia sobre la dispersión de esta plaga o de fusario dentro de la parcela. Luego vamos a cercar toda esta área, toda la zona C, la vamos a cercar y vamos a hacer monitoreo de esta parcela a fin de ver si existen más brotes o plantas infestadas en este sector. Entonces, lo que se hizo también ahí, acá está, esta toma, lo que hicimos es, como le dijo, acondonar el área. Se cortaron todas las plantas y fueron las hojas, los pseudotallos, fueron colocados en bolsas plásticas y cerrados herméticamente, y en cada bolsa se aplicaron de 1 a 2 kilogramos de urea. También hicimos que se pusiera también de 1 kilogramo por metro cuadrado, también se aplicara suelo a toda la zona que se va a erradicar. Y se le colocó también plástico. El plástico es indiferente el color. Y eso es lo que se ha realizado en el brote de Chocán. Entonces, aquí, como podían observar, pues, entonces, la enfermedad, una vez ya está establecida, vamos a ver dentro de nuestra parcela, vamos a ver parches, porque vamos a erradicar esas plantas. Entonces tenemos que, ya una vez establecida la enfermedad, tenemos que trabajar y hacer investigación en tema de variedades resistentes
a Fusarium oxysporum. Tenemos que revisar temas de bioseguridad extrema. Y cuando la enfermedad se ha distribuido ya uniformemente con altos niveles de incidencia, como podemos ver en las dos fotografías, ya es la erradicación del cultivo de banano y rotación de otro cultivo. Entonces, ya una bioseguridad extrema con alta incidencia de Fusarium en parcela, nos vamos a tener que tener ya zonas externas parqueadas, vehículos, motos, bicicletas, área de bioseguridad para cambio de botas. Como ustedes pueden observar aquí, en la toma se asigna botas asignadas al personal antes del ingreso de la finca. Como les indicaba, la frase es entrar limpio y salir limpio. O sea, debemos entrar limpios a la plantación a fin de contaminar esa parcela, y salir limpios también, si en caso la parcela ya tuviera problemas, también salir limpios y evitar dispersar este patógeno. Aquí también se puede observar cuando el personal ingresa a hacer sus actividades, la colocación de sus botas. Aquí ya cuando salen, aquí también vemos salidas de zona de cambio de calzado de la finca, la utilización de los pediluvios. Es muy importante que el personal que trabaja en las áreas realice esta acción, la de desinfectarse el calzado, es muy importante. Aquí también vemos que a la salida de la finca, el personal o los visitantes que ingresaran deben lavar las botas y pasar por el punto de desinfección. Todo vehículo que debe ingresar a nuestras plantaciones debe ser desinfectado. Entonces, vamos a tener lavado y desinfección de vehículos en rodiluvios, equipos para lavado y desinfección de diésel, que se pueden utilizar para evitar el movimiento de suelo a través de estos vehículos que puedan estar dispersando el patógeno. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para poder contener el ingreso de esta enfermedad a nuestras plantaciones va a ser beneficioso para todos. O sea, nosotros ya estamos tratando de contener el patógeno en el área donde se encontró, y ustedes, ante la sospecha que pudieran tener sus predios, deben comunicarse con el SENASA a fin de ir y tomar las muestras pertinentes para determinar si sus parcelas o sus predios han sido atacados por Fusarium oxysporum rosa 4. Entonces aquí sería pues cuidar las musáceas, es tarea de todos. O sea, si todos en forma conjunta trabajamos, SENASA, productores, asociaciones, y temas de investigación, de repente las universidades, trabajamos en forma conjunta, podremos contener el avance de esta enfermedad. Bueno, eso sería todo lo que quería explicarles hoy. Muchas gracias. Ahora quisiera saber sus inquietudes, alguna pregunta que pudieran tener y que pueda contestarles. Muchísimas gracias, ingeniera Mari Castro, por la excelente presentación que nos impartió el día de hoy con el tema de principales problemas fitosanitarios del banano en la región Piura, con el tema de Fusarium oxysporum. Este tema es relevante y de gran importancia, ya que nuestro país está atravesando una crisis fitosanitaria con respecto de la primera aparición de Fusarium en la región de Piura. Muchísimas gracias una vez más por su excelente explicación. Si hubiera alguna duda o pregunta, pueden ir dejándola en la caja de comentarios.
Aquí nos indica el participante Robert Gómez. De todos los accesos al campo, con puerta abierta a dicha plaga está en el agua, entonces sería difícil de controlar. Sí, o sea, si se dispersa a través del agua, va a ser bastante complicado. Por eso se están haciendo monitoreos también en las zonas aledañas y toma de muestras de agua del primer brote donde se encontró esta enfermedad. Entonces habría que esperar los resultados de dichos análisis para verificar si tenemos presencia del patógeno en el agua. Muchas gracias. Y continuamos con el señor Eduardo Julián. Menciona, ¿tienen algún programa de prevención químico y biológico contra Fusarium y o Erwinia? Detallar, por favor, tiempos de aplicación según el estado fenológico, dosis y cuántas repeticiones por campaña. Por el momento, productos químicos que podamos nosotros recomendar como SENASA, todavía no. Como les digo, nosotros, ante la presencia, es el primer brote que tenemos, estamos implementando una serie de trabajos, porque se tendría que realizar, y más aún que nuestro banano es orgánico, o sea, tenemos que tener bastante cuidado al momento de hacer indicar algún tipo de producto a utilizar, puesto que no estaríamos dejando el tema de lo orgánico. Entonces, todavía nosotros no estamos como les decía, como recién ha empezado este primer brote, tenemos que hacer trabajos de ensayos, de investigación con productos que pudieran darnos, pero que también nos garanticen la situación de orgánico de nuestro banano. Entonces, como que se complica un poco más el panorama para nosotros, puesto que nosotros no tenemos un banano convencional. Muy clara su respuesta, ingeniera. Otro participante nos comenta, ¿sería correcto solo eliminar las plantas infestadas o la eliminación total del lote? Claro, lo que se ha hecho en el primer momento, según el procedimiento que nosotros se maneja, que es un procedimiento que también se maneja en otros países, es primero la erradicación de la primera zona. Entonces, por eso que se indica que la parcela donde aparece el brote va a permanecer por un año cuarentenado y monitoreado. En este caso, SENASA va a monitorear constantemente ese. Entonces, lo que sí se indica según el procedimiento es, si se amplía el área, por decir, nosotros tenemos un primer brote, pero si ese primer brote fue erradicada todas las plantas que estuvieron alrededor del primer brote. Por eso tenemos dos zonas, la zona B y la zona C. Entonces, según vamos viendo la presencia de sintomatología, se va a ir aumentando, pero ya va cambia en el sentido de que se va magnificando, va ampliando más la zona de erradicación. Si yo en la zona B comienzo a encontrar plantas con sintomatología, ya pasa de ser A ya pasa de ser B, disculpe, a pasar a ser una zona A, donde voy a erradicar nuevamente, vuelvo a hacer a condonar de nuevo mi área y voy a ir aumentando. Entonces, de repente puede suceder que yo voy a erradicar todas las plantas que podrían estar en la zona B y en la zona C. Todo va a depender cómo se va dispersando este patógeno. Entonces, como primera acción es contener en la zona A. Eso sí se ha realizado, se ha erradicado todas las plantas que estuvieron ahí. Entonces, si nosotros al monitorear durante todo este tiempo esa plantación vamos a observar más plantas enfermas, se va a ir magnificando. Ya pues en la zona B se convierte en zona A, ahora vamos a erradicar todas las plantas de de esa zona, y así sucesivamente. Entonces, todavía estamos en el proceso de ver cómo se va a ir dispersando este patógeno. Entonces, la idea ahorita es tratar de contener en la parcela
y sobre todo a nivel de distrito y de región y a nivel de país, nosotros queremos contener la enfermedad. Entonces ahorita está en Piura y queremos específicamente ahorita en el sector de Chocán. Entonces todavía no tenemos más detectados más casos o oficializados más casos, pero eso se va a ir dando conforme va transcurriendo en el tiempo, ¿cierto? Efectivamente, ingeniera. Otro participante nos comenta y tal vez lo pueda reforzar su respuesta, ¿no? Hasta el momento, ¿cuántos focos se ha detectado en la región de Piura? Mira, oficializados hay uno. Oficial hay uno, es el primero que se detectó. Entonces, pero como te digo, también SENASA está monitoreando y por eso que se pide también, nosotros también estamos monitoreando, pero para poder abarcar mucho más necesitamos el apoyo de productores, de asociaciones que también hagan su trabajo en campo y nos puedan ir informando de lo que puedan encontrar. Por eso que es muy importante que nuestros técnicos de campo sepan reconocer sintomatología externa e interna para poder determinar y indicarnos posibles focos de esta enfermedad. Entonces, cuanto más personas nos involucremos, vamos a poder tener un mayor panorama para poder mapear más la dispersión de este patógeno dentro de nuestras parcelas y de nuestra región. Totalmente de acuerdo, ingeniera. Jimmy López nos pregunta, además de la toma de muestras del pseudotallo y hojas de plantas enfermas, ¿se toman muestras del suelo para detectar la presencia del FOC? Actualmente, según el procedimiento, las muestras que se han tomado han sido en el pseudotallo. Y también el procedimiento que se realiza es a fin de evitar la contaminación de las muestras que han sido remitidas. No te Aquí también podría es asegurar si han sí. tomado muestras de suelo. Lo que pasa es que tenemos en el SENASA varias áreas y el área que se encarga, los técnicos que han sido capacitados para esta actividad, son los que vienen realizando ese tipo de muestras, ¿cierto? Pero no creo que hayan tomado de suelo, han sido de pseudotallos. Muchas gracias, ingeniera. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Se han reportado casos de plantas de banano enfermas donde se haya encontrado infección por Fusarium oxysporum, Erwinia y moco, o dos fitopatógenos juntos? ¿O por lo general suele ser un microorganismo que predomina? Gracias por la respuesta. Bueno, aquí no hemos encontrado eso, pero yo sí, a través de bibliografías que he leído, sí he podido saber que sí se puede presentar también moco con Fusarium, por decir así, un ataque, una severidad, el daño por dos enfermedades que pueden estar atacando. Pero aquí por el momento no se ha detectado dos patógenos que puedan estar atacando una misma planta a la vez. Gracias, ingeniera. Enrique Carreño nos pregunta, si tengo la enfermedad en el campo, ¿después de qué tiempo se puede sembrar? Lo que pasa es que según estudios de otros países, se ha determinado que estas conidias o clamidosporas que se encuentran en el suelo pueden permanecer por mucho tiempo. Hay estudios que ha permanecido Fusarium en el suelo pueden pasar 20 años, 30 años. En el caso de cambiar o rotar un cultivo, tendríamos que, o sea, banano prácticamente no se podría sembrar en esa zona. Por eso que se dice pues que tenemos que rotar con otro cultivo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Como le digo, la reglamentación que nosotros tenemos es parcela detectada con Fusarium, va a tener una cuarentena por lo menos de un año.
Puede variar esto en función al monitoreo que hace SENASA, y podría variar, pero sí tenemos que va a estar cuarentenado un año ese predio. Sí, muchas gracias, ingeniera. Gladys Carolina nos pregunta, ¿cree que la técnica de solarización podría ser utilizado para estas zonas donde se ha detectado las plantas enfermas? Solarización. De repente se pueda implementar. Tendríamos que hacer trabajos con este tipo de... Sí, podríamos hacer, pero como te digo, todo va a estar en empezar a hacer investigación y comenzar a tener resultados. Lamentablemente, pues ahorita no tenemos todos, la investigación empieza a partir de que se desarrolla un brote. Simplemente nosotros teníamos una participación de SENASA y de los productores mismos aquí en el país, puesto como de contingencia, pero no porque no teníamos un brote. Sabíamos que había en Colombia un brote, pero nosotros no lo teníamos. Entonces, a partir de ahora que ya tenemos la enfermedad, que ya se estableció en nuestro país, en nuestra región, se tienen que comenzar a hacer muchos trabajos de investigación para poder determinar no solamente lo que me indica, sino el tema también de variedades resistentes que nos podrían ayudar de alguna manera. No hay mucha información todavía de variedades que puedan resistir a Fusarium raza 4, pero pues tenemos un trabajo arduo que realizar, y el tiempo pues nos va a ayudar a poder tener todas esas respuestas que en estos momentos tenemos. Aquí, ingeniero, nos escribe un productor de banano, Enrique Valentino Carreño. Aquí en el Valle del Chira, cuando los productores riegan sus campos, el agua pasa por un canal de regadío, el cual pasa por diferentes parcelas. ¿De qué forma podemos controlar el hongo si una de esas parcelas tuviera el hongo? Lo que pasa es que es bastante difícil. Bastante complicado, como dice, el agua de regadío pasa de una parcela a otra, y si es que tenemos plantas enfermas del colindante, o sea, podría transportarse ese patógeno a través del agua. Por ejemplo, también a veces, entonces es bastante difícil ahí el control, pero yo creo que si tratamos, como te decía, o sea, esta raza y este patógeno es bastante agresivo, ¿cierto? Y la sintomatología lamentablemente no la podemos observar rápidamente. O sea, una vez que ingresa el patógeno a la planta, la sintomatología se va a presentar en algunos casos a partir de 6 meses, según otros países que han tenido ese problema. Entonces, no nos permite actuar inmediatamente. Entonces, sí va a ser difícil. Tenemos que desarrollar muchas de cómo poder solucionar ese problema con el tema del agua para evitar esa contaminación. Ingeniera, aquí también Omar Calle nos menciona, ¿cómo deberíamos actuar en campos de 1 a 2 hectáreas donde no hay una sola entrada a la parcela? Por ejemplo, la zona bananera del distrito de La Matanza. Sí, pues ese es el panorama que nosotros, o los retos que tenemos nosotros ahora, de ver cómo contenemos en ese tipo de parcelas, porque sí necesitamos que los ingresos tanto de personal como de animales, de vehículos, sean solamente direccionados a través de un solo acceso, pero al tener varios accesos dificulta el trabajo de contención. Entonces, yo creo que se tiene que dar
reuniones entre los productores y las asociaciones y SENASA de ver cómo podemos manejar eso, porque sí es un problema bastante fuerte que tenemos ahora. Sí, ingeniera, justo por ello, un productor también menciona, ¿no? ¿Qué pasará con la economía del productor si depende de esa parcela y si la cuarentena dura un año? Sí, por el momento sí, es también otra preocupación de saber qué va a hacer ese agricultor si le cuarentenan durante un año su predio. Todavía pues en estos momentos no te podría indicar si el Estado va a generar algún tipo de subsidio o algo. No hay hasta por el momento. Eh, esperemos que esto pues sea contenido, ¿cierto? Que este brote de este primer agricultor pues lo podamos contener y en el transcurso del tiempo pues se irá viendo la problemática que puede generar esta cuarentena de estos predios. Pero de que van a ser cuarentenados, sí, porque el problema nosotros necesitamos contenerlo, no necesitamos que esta enfermedad trascienda, o sea, avance hacia otras regiones. Entonces, inclusive ya el día de hoy también ha estado el jefe de SENASA con la viceministra viendo lo del tema de la colocación de un puesto de control en la zona de Querecotío para de alguna manera ver el ingreso y salida de material, que pueda salir material de esos campos. Exactamente, ingeniera. Muchas gracias por su respuesta. Para poder terminar, aquí tenemos unas últimas preguntas de Dani Alburqueque. ¿Se puede dispersar la enfermedad a través del viento por la liberación de esporas? Y también nos pregunta Marta Vázquez. ¿Aplicaciones de trichoderma al suelo podrían controlar a Fusarium? Hay estudios o hay investigaciones con lo que dices de trichoderma que sí ayuda de alguna manera a minimizar el grado de severidad y el ataque de Fusarium. Tendríamos que realizar, como te digo, estudios aquí en nuestra región bajo nuestras condiciones para poder determinar si sería beneficioso para nosotros. O sea, eso se ha desarrollado también en otros países que sí les ha podido dar de alguna manera algún efecto, pero todo lo que nosotros tengamos que realizar aquí a nuestras condiciones y a nuestra realidad, pues estamos recién empezando, o sea, entonces se podría dar. Y con respecto a la otra pregunta que me dijiste, será, ¿cuál era? Me dijiste, del viento, algo así, del viento. Pero es muy difícil, o sea, por viento, imagínate que la contaminación se da, no, la contaminación es por partículas de suelo, o sea, toda partícula de suelo, movimiento de suelo que esté infestado con este patógeno es el que va a diseminar y el que lo va a dispersar. Entonces, por eso que nosotros hacemos énfasis en lo que es el tema de la bioseguridad, en el tema de los factores que pueden transportar esas partículas de suelo de un campo a otro. Y bueno, el tema de material vegetativo, lógicamente que también, o sea, si estamos transportando o llevando material de siembra infestado ya, que venga infestado y lo colocamos en nuestros campos, lógicamente que se va a diseminar. Entonces, como te digo, nosotros ahorita estamos prácticamente, si bien es cierto, tenemos información o estudios de otros países que se han realizado, pero nosotros ahora tenemos que empezar con nuestra propia investigación en nuestro país, bajo nuestras condiciones, bajo la realidad de nuestros agricultores, para poder determinar las mejores formas de actuar para poder contener este patógeno. Como última pregunta, ingeniera, nos comentan si se ha logrado identificar cuál fue la causa de ingreso de la enfermedad en Piura. No, se trató de hacer la trazabilidad para verificar cómo pudo ingresar, pero hasta el momento no se ha podido determinar cómo ingresó Fusarium oxysporum. O sea, no se ha determinado todavía cómo fue el ingreso de esa enfermedad a ese predio. No se ha determinado todavía.
Muchas gracias, ingeniera. Una vez más, agradecerle por su tiempo y por brindar esta capacitación que ha sido muy importante para los productores de banano que están atravesando esta crisis fitosanitaria. Es un tema muy relevante y le agradecemos por su tiempo y dedicación para esta excelente presentación. Ya, muchas gracias a todos. Espero de alguna manera haber contribuido un poquito en algunos alcances que ustedes puedan tener. La idea es que estas capacitaciones se deben replicar y de hecho que SENASA va a hacer mucho más réplicas de esto porque necesitamos concientizar tanto a productores, asociaciones, a todos los que intervienen en esta cadena para poder de alguna manera contener la enfermedad. Entonces, mientras que contengamos de alguna manera el avance de esta enfermedad, nos va a permitir esto tomar acciones y hacer investigaciones pertinentes para poder de alguna manera minimizar el impacto que va a tener esta enfermedad en nuestro país. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana y a cuidarse mucho.